Muy buenas tardes a las personas que se encuentran escuchando este video. Espero que este conocimiento sea de su ayuda. Me presento, yo soy Luis Carlos Quijige Lor. Soy licenciado profesional de Ciencias Políticas, uno de los escasos profesionales de Ciencias Políticas que hay en el país, acá en el Ecuador. El motivo de este video es informar a la ciudadanía acerca de lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente histórica que promueve la no intervención del Estado en la esfera, en los asuntos socioeconómicos, ya que rescata la mano invisible de Adam Smith, que es el padre del liberalismo, ya que ellos piensan que el mercado se puede regular por sí mismo. El neoliberalismo no interviene como es un recorte al tamaño del Estado, de las instituciones del Estado, no interviene en la garantía de derechos a la ciudadanía, como es el caso de educación, salud, servicios. Es decir, al Estado neoliberal no le interesa intervenir a beneficio de los sectores populares, desposeídos de la sociedad. Una corriente antagónica al neoliberalismo es el progresismo. El progresismo es antagónico al neoliberalismo porque promueve una intervención del Estado en los asuntos de derechos hacia la ciudadanía, ya que el progresismo considera que la ayuda del Estado en garantía de derechos hacia los sectores populares, la ayuda a estos sectores populares y vulnerables a tener mejores condiciones de competencia frente a los grupos opulentos o a los grupos de poder económico o a las élites que poseen gran poderío económico. Entonces, la presencia de un Estado para el progresismo interventor en asuntos de derechos es indispensable y es fundamental en estas sociedades de las regiones latinoamericanas en donde existe una extrema desigualdad socioeconómica. El neoliberalismo no es aplicable en este contexto, en estas circunstancias, en donde Latinoamérica posee una enorme desigualdad socioeconómica. Entonces, ¿cuándo aparece acá el neoliberalismo en la región latinoamericana? Estamos hablando dentro del contexto regional. El neoliberalismo aparece históricamente, es instalado por primera vez en el Cono Sur, en los países conformados por Chile y Argentina. Es aplicado en Chile mediante la instalación de la dictadura de Pinochet, violentamente que derriba al gobierno de Salvador Allende en el año de 1973. Se derrumba a un gobierno democráticamente elegido en las urnas, mediante el empleo de la represión, el uso de la coerción y la fuerza física. Entonces, y también ocurrió con Vilera en Argentina. Son gobiernos que trepan con el empleo y la utilización de la fuerza física, de la coerción, no mediante el apoyo democrático de las sociedades civiles, ya que la sociedad civil, en el caso de Chile, respaldó a Salvador Allende. Fue el golpe de Estado del Palacio de la Moneda de 1973. Es así que el neoliberalismo no posee un origen democrático, no posee un origen que se apoya con el consenso de la sociedad, sino que posee un origen ampliamente dictatorial. Es un modelo que no compartió el consenso de la sociedad civil, sino que es impuesto mediante la utilización y el uso de la fuerza acá en las sociedades latinoamericanas. Bien dirá Naomi Klein que Estados Unidos, con la aplicación del paquete neoliberal que surge de los Chicago Boys, una producción de los Chicago Boys, la economía ortodoxa, convierte a la región latinoamericana en el patio trasero de América Latina. Entonces, el neoliberalismo no posee un origen dictatorial. En un Estado neoliberal, que es una corriente más bien de derecha y compartida por los grupos oligárquicos, principalmente de la costa ecuatoriana, por las oligarquías agroexportadoras, el Estado desaparece y no garantiza la regulación de derechos laborales a los trabajadores, como es el caso de salario digno y como es el caso de seguridad social. No existe salario digno en un gobierno neoliberal, ya que el gobierno neoliberal está más inclinado a los intereses de los grandes grupos económicos, que no les interesa dar un salario digno al trabajador, sino más bien incrementar su rentabilidad económica e incrementar sus ganancias. Por esa razón al neoliberalismo se le dice que es el rostro más inhumano del capitalismo, porque es un Estado que no garantiza derechos. Rodrigo Borja, en la Enciclopedia de la Política, dirá que el neoliberalismo posee un lado sumamente inhumano, ya que el Estado, como la Constitución, es la herramienta que poseen
las sociedades, los sectores populares de las sociedades, para protegerse y defenderse ante los más poderosos en una sociedad en donde existe una inmensa desigualdad socioeconómica. Acá en el Ecuador el neoliberalismo ya fracasó. ¿Por qué razón el neoliberalismo ya fracasó acá en el Ecuador? Porque el neoliberalismo causó una enorme polaridad económica y social y causó pobreza. Y que abona las condiciones necesarias para el surgimiento de otro fenómeno propio de la región latinoamericana que se llama populismos. El neoliberalismo acá en el Ecuador, porque la sociedad posee gran capacidad de olvido, provocó desestructuración familiar, migración, fractura interno-emocional de las familias ecuatorianas, ya que los padres de familia, para poder sostener a su familia en medio de las sociedades en vías de desarrollo, migran a otra sociedad. Pero la ventaja del neoliberalismo es que estas migraciones que provocaron la salida de millones de personas hacia los países de Europa mediterránea, España, Italia, hacia países como Chile y como lo fue anteriormente Venezuela, provocó que las remesas sean la segunda fuente de ingresos más alta del país, solamente superada por el ingreso del petróleo. Entonces debemos recordar lo que es el neoliberalismo. En el neoliberalismo las instituciones estatales pasan a ser privatizadas, pasan a ser a beneficio de los grupos opulentos, de gran poder económico. Hay varias características del neoliberalismo, como por ejemplo el recorte del tamaño del Estado. Se reducen y se disminuyen el número de instituciones en el Estado, porque ellos lo consideran mucho más eficiente. Es decir, en el neoliberalismo el Estado ya no interviene a beneficio de los sectores populares y vulnerables. Ya no garantiza derechos para que tengan similares condiciones de competencia que las élites y los grandes grupos opulentos económicos. Es un sistema inmoral. Es un sistema inmoral que no garantiza derechos de los trabajadores como seguridad social, como salarios dignos. En el neoliberalismo desaparece la libertad de expresión, ya que los únicos que pueden acceder a los medios de comunicación y dar su palabra son aquellos que representan los intereses económicos de las élites económicas. Es difícil admitir un modelo neoliberal en una sociedad en donde existen enormes desigualdades socioeconómicas. Es un modelo que históricamente ha fracasado y que representa los intereses de las élites económicas. Con el neoliberalismo va a incrementar la desigualdad socioeconómica. Eso es indispensable que la gente conozca. Que el Estado, la Constitución, las leyes, es la herramienta que ampara a los débiles dentro de estas sociedades donde existe una enorme desigualdad socioeconómica. Estaba leyendo en datos de la Organización de las Naciones Unidas que de los 7 mil millones de personas que existen actualmente en el planeta, 700 millones de personas viven con menos de $2,15 al día. Es decir, el capitalismo es un sistema que no está funcionando correctamente y esa calidad de vida que se concentra a un pequeño reducido número de personas no está siendo compartida y socializada a toda la humanidad. No posee un rostro humano. Entonces el Estado debe de intervenir para promover una mayor distribución de la riqueza, una mayor distribución socioeconómica a toda la humanidad. Y que la calidad de vida no se concentre en unos pocos, que buscan someter a los demás a beneficio de sus propios intereses y buscan construir una opinión pública que representa sus intereses económicos y no buscan informar a los pueblos. Ese es el rostro de la ideología en que yo me inclino, del socialismo democrático, buscar la igualdad de la humanidad, pero dentro de un entorno capitalista, respetando las reglas de la democracia, como es el caso del voto universal.